Hola, soy Jesús Nieto Martínez. En este video voy a presentarte el curso Álgebra 3 que vamos a comenzar en esta serie de videos. Para eso vamos a hablar primero del requisito que es Álgebra 2. Hay que haber visto antes un curso de introducción al álgebra lineal, lo que nosotros en la Universidad Simón Bolívar llamamos álgebra 2. En un curso como el de álgebra 2 hay que haber visto cuerpos, concepto de espacios vectoriales sobre cuerpos, incluyendo espacios de matrices. Luego, las funciones que uno estudia entre espacios vectoriales, las funciones que nos interesan son las funciones lineales, es decir, transformaciones lineales, algo de determinantes, y sobre transformaciones lineales los conceptos de valor propio, vector propio, polinomio característico, etc. Esos son los requisitos para el curso de álgebra 3. Entonces, este curso lo podemos dividir en tres partes. La primera parte contempla lo que es producto interno, que eso nos va a llevar a definir ortogonalidad y norma de vectores. La segunda parte, formas bilineales, formas cuadráticas. Y la tercera parte, forma de Jordan y forma racional. Vamos a hablar un poco por encima para que tengas idea de qué trata cada una de estas partes. Vamos a hablar de la parte 1. Tú conoces que en el espacio, si tienes un vector u, digamos con coordenadas a, b y c, y un vector v con coordenadas x, y y z, el producto interno o producto escalar de u y b se calcula de esta manera. Multiplicas las coordenadas, la primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, sumas y eso te da un número. Entonces, dados dos vectores, haces la operación y obtienes un número. Ese número se llama el producto escalar, producto interno de u y b. Entonces, esta función, que la ponemos así de esta forma, agarra una pareja de vectores y arroja un número. Aquí V representa el espacio tridimensional en este ejemplo particular. Ese producto interno tiene una serie de características como esta. Multiplicar U con B da lo mismo que multiplicar B con U. Si alfa es un escalar, un elemento del cuerpo, en este caso el número real, alfa un número real, el producto interno de alfa por U con B da lo mismo que alfa multiplicado por el producto interno de U y B. También ocurre esto, el producto interno de U con la suma de B y W, siendo W otro vector, da lo mismo que el producto de U con B más el producto de U con W. Eso vale por la primera propiedad, también vale si la suma está en el primer componente de este producto. Otra característica es que si tú multiplicas un vector U con el mismo vector U, eso no puede ser negativo. Y en el caso de que dé 0, necesariamente el vector U es el vector 0. O sea, estas características de acá son muy interesantes, que tiene este producto interno, se pueden abstraer. Vamos a decir que en un espacio vectorial, ahora no necesariamente el espacio, sino un espacio vectorial cualquiera, V, vamos a definir una función que está definida en B por B, tiene como dominio B por B, producto cartesiano, y arroja un número real. Y si esa función, sea como sea que esté definida, cumple con estas características, entonces vamos a decir que esa función es un producto interno. Es decir, hacemos abstracción de ese concepto usual de producto interno que tenemos en el espacio y en el plano, lo llevamos a espacios vectoriales. Eso es lo que vamos a llamar un producto interno. Teniendo el producto interno, tenemos un concepto de ortogonalidad. Ya tú sabes que el producto interno en el espacio, el producto interno en el plano, te da para definir ortogonalidad en el sentido de que un vector U y un vector B son perpendiculares, ortogonales,
si el producto interno entre ellos da 0. Entonces vamos a llevar ese concepto a el contexto abstracto. Cuando estamos en un espacio vectorial y tenemos un producto interno, una función así que tiene estas características, vamos a decir que un vector U y un vector B, o sea, un elemento de B y otro elemento de B, son ortogonales si su producto interno da 0. Eso nos va a dar para definir proyecciones ortogonales en abstracto. Nos va a dar para definir complemento ortogonal de un subespacio, etcétera. Todo lo que tiene que ver con ortogonalidad, ahora netamente desde el punto de vista algebraico, ya no desde el punto de vista geométrico, sino que basándonos solamente en las propiedades algebraicas que tiene producto interno, vamos a definir conceptos como ortogonalidad, bases ortogonales de un espacio, por ejemplo. Y volviendo otra vez a el espacio ABC, XYZ, el espacio tridimensional, sabemos que si tú tomas la raíz cuadrada del producto interno de B con el mismo B, eso te da el tamaño del vector, lo que llamamos la norma del vector. Entonces, si haces esto mismo en el contexto abstracto, o sea, define doble barra de B, o vamos a llamarlo la norma de B, como la raíz cuadrada del producto interno de B con el mismo B. Esto es válido por esta propiedad. Como esto es no negativo, podemos sacar la raíz cuadrada. Si definimos eso así, vamos a demostrar que eso tiene estas características. El resultado es un número no negativo, y si lambda es un escalar, entonces la norma de lambda por B es igual al módulo de lambda por la norma de B, y se cumple la desigualdad triangular. La norma de la suma de B con U es menor o igual que la norma de B más la norma de U. En general, una función definida así, no necesariamente con el producto interno, que satisfaga estas características, se va a llamar una norma. Pero a nosotros nos van a interesar las normas que están definidas mediante producto interno. Entonces, tenemos nuestros espacios vectoriales, tenemos nuestro producto interno, con eso definimos ortogonalidad y con eso definimos norma de un vector. Ok, ahora, yendo un poco más arriba en abstracción o abajo, depende de el orden que uno establezca, si abstracto es arriba o abstracto es abajo. Siendo más abstracto, si tienes una función definida de B por B en el cuerpo y que satisfaga estas características, esta de acá y esta, no tomando en cuenta esta de aquí, vamos a decir que eso es una forma bilineal. O sea, vamos a tener como ejemplo particular de forma bilineal un producto interno. Los productos internos son formas bilineales, pero vamos a estudiar en un contexto más abstracto las formas bilineales, y las formas bilineales están vinculadas a otro tipo de formas que se llaman formas cuadráticas. Esas formas cuadráticas están vinculadas a polinomios. Eso va a contemplar lo que es la segunda parte del curso. Y para hablar de la tercera parte, ya que hablamos de polinomios, tú tienes una transformación lineal de un espacio B en el mismo espacio B. En ese caso particular, uno habla de operador, un operador lineal de B en B. Como va de B en el mismo B, tú puedes aplicarlo dos veces. Puedes hacer T compuesto con T. Si eso lo denota como T cuadrado, y eso lo utilizas inductivamente para definir T a la N, entonces tiene sentido aplicarle polinomios a operadores lineales. Se puede obtener cosas como esta: T a la 5 más 3 por T a la 4 menos 6 por T menos 8. El polinomio sería con el 8, pero aquí tendremos que poner la identidad, por supuesto, la identidad del tamaño adecuado. Esto sería el polinomio x a la 5 más 3x a la 4 menos 6x menos 8 aplicado a el operador lineal t. Entonces
se puede hablar de acciones de polinomios sobre operadores lineales. Y eso es interesante porque ¿qué sucedería si yo tengo un polinomio que al aplicárselo a un operador específico me da el operador nulo, me da el cero? O mejor aún, es natural preguntarse si existe un polinomio que al aplicárselo a un operador lineal t resulta el operador 0. En ese caso uno dice que ese polinomio anula a ese operador lineal. Entonces sería un polinomio anulador. Entonces hay que preguntarse, bueno, si existe un polinomio anulador para un operador específico, existirá un polinomio de grado menor. Entonces la idea es encontrar un polinomio con grado mínimo para el cual se anule el operador lineal. Entonces esas preguntas, que son muy interesantes, se van a tratar en esta tercera parte. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con la representación usando matrices del operador lineal t? Dependiendo de cómo se factorice el polinomio que lo anula, el polinomio minimal que lo anule, la representación matricial va a tener una forma específica. Entonces, con preguntas de ese estilo surgen respuestas que nos van a llevar a conceptos como la forma de Jordan y la forma racional. Entonces, esto es un esquema del contenido del curso de álgebra 3, eso es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, la primera parte se correspondería con el capítulo 4 de esta versión del libro de texto con el que vamos a guiarnos en cuanto a contenido. En cuanto a la exposición, bueno, yo siempre hago exposiciones de una forma distinta a como se hacen en los libros, porque a mí me gusta primero plantear las preguntas y a medida que se van respondiendo a esas preguntas es que se van construyendo los conceptos. En cambio, los libros están escritos al revés. Se dan los conceptos y luego se dan ejemplos de esos conceptos y luego se obtienen resultados de esos conceptos. A mí me gusta plantear preguntas y que esas preguntas nos lleven a la construcción de conceptos. Y de nuevo, más preguntas nos van a llevar a plantear lo que son los teoremas. Pero bueno, lo que quería decir es que la exposición que yo voy a hacer es distinta a la que se hace en el libro en cuanto al orden en el que se van presentando los conceptos y los teoremas, los resultados. Pero en cuanto a contenido, vamos a estar basados en este libro, en el sentido de que la primera parte es el capítulo 4, la segunda parte es el capítulo 5 y la tercera parte es el capítulo 6. Al menos de esta versión, es una versión vieja que tengo, es la única que tengo en mi ordenador, la tengo en PDF, del libro de Bill Jacob que se llama Linear Algebra y editado por esta compañía. Y bueno, como te digo, es viejo, es de 1990. Eso entonces sería un esquema de lo que va este curso de álgebra 3. Lo dejamos hasta acá este video. En el siguiente comenzaremos con nuestro tema, que sería, bueno, el tema de producto interno en espacios vectoriales para definir ortogonalidad y para definir norma de un vector y los conceptos básicos, los conceptos fundamentales vinculados a lo que es producto interno en espacios vectoriales. Lo dejamos hasta acá entonces. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.